Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que están haciendo un trabajo increíble. Y bueno, el título es un poco clickbait, sí, pero la realidad no se aleja mucho de este título, ¿vale? Y para empezar, pues me gustaría hacer un viaje al pasado, ir a los años 50 y hablaros un poquito de John Cage y su obra 433. Algunos veo que la conocéis. Básicamente, John Cage era un compositor, un visionario, digamos, que estrenó en los años 50 su obra. Decidió poner a un pianista, el pianista llegaba al escenario, abría el teclado, se sentaba y durante 4 minutos 33 segundos no tocaba una sola nota. Entonces, esto mosqueó a la gente. Pero John Cage no pretendía cabrear porque sí. Lo que estaba diciendo es, la obra va más allá de lo que yo escribo. La obra no deja de ser más que un marco en el que pasan cosas. Que se abra la puerta, que alguien tosa, que alguien durante los 4 minutos diga ¿qué cojones es esto? Esas cosas son las que John Cage decía, vale, el contexto también forma parte de la obra. Entonces, en los videojuegos pasa un poquito lo mismo. En un videojuego se rompió con el tiempo. En los videojuegos se rompió con el tiempo. A diferencia de otros medios, como puede ser la partitura o un archivo de audio, el tiempo es lineal, empieza en un punto y acaba en otro, y no varía. Pero en los videojuegos el jugador es capaz de romper con el tiempo y decidir estar en idle durante 5 minutos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, el medio tuvo que adaptarse. Y para eso nos adaptamos con la música adaptativa, música generativa, que es un poquito lo que vamos a hablar ahora. Entonces, en efecto, no pones nota a nota, pero sí que es cierto que todas tus acciones al final afectan a la música que se está reproduciendo en tu partida, ¿vale? Entonces me presento, yo soy Jorge Núñez, soy compositor, estudié música contemporánea y pronto quise salirme de la partitura y hacer cosas un poquito vivas. Digamos que la partitura me parecía un medio que a veces estaba un poco muerto y entonces probé con la música performática, probé a programar mis propios software para, por ejemplo, interpretar obras de otros y que el público pudiera reaccionar a la obra en tiempo real. Y pronto me di cuenta que el videojuego era un medio en el que todo esto se cumplía súper bien. Entonces, desde hace unos años estoy desarrollando un juego que se llama Death by Misstep. Es un juego de ritmo y de terror, ¿vale? Un poco fumada. Básicamente, tienes que mantener el ritmo de la música en las zonas donde hay robots para que el personaje mantenga la respiración al ritmo de la música. Si fallas, ¿qué pasa? Pues que te detectan. Entonces, la música se tenía que adaptar a eso. Si tú fallas, claro, imaginaros una sala en la que hay una música a toda hostia. No puedo presentarte feedback sonoro por encima de la música porque entonces no se va a oír porque la música ya está alta. Entonces la música se tenía que adaptar a tus fallos, ¿vale? Si no os importa, os pongo un pequeño fragmento del tráiler. Entonces vamos a ir a ver un poquito cómo conseguimos llegar a este punto, ¿no? Qué es lo que ha pasado y también os voy a hablar un poquito de las técnicas que se utilizan para que el juego hable con la música y la música hable con el jugador. Entonces nos vamos al pasado, ¿vale? Vamos a los años 70 y a los 80, donde la mayor limitación estaba en el espacio, tanto en la RAM como en el espacio de almacenamiento. ¿Qué pasaba? Que un solo archivo de audio ocupa más que lo que ocupaban los juegos de la época. Entonces los ingenieros muy listos decían, vale, pues vamos a sintetizar nosotros el sonido. Entonces, un ejemplo claro fue el Pong, que la pelota cuando rebota contra la pala, pues suena. Pero ya, tan pronto como el 78, ya había ejemplos de música adaptativa, que fue el Space Invaders, que si recordáis, la música se va acelerando a medida en que los alienígenas van bajando. Claro, ¿qué estás consiguiendo con eso? Estás consiguiendo poner nervioso al jugador, pero además estás metiendo la música en ese sistema y entendiendo qué es lo que pasa. No es darle al play a una reproducción, es adaptarla al juego. Aquí el ejemplo. Pero esto tenía un pequeño problema y es que todavía no se adaptaba bien, ¿vale? No sé si recordáis, pero cuando pasabas a lo mejor de una escena a otra, los cortes eran muy abruptos.
¿vale? Gracias a Dios llegó el MIDI. El MIDI es un protocolo, ¿vale? No es un sistema de audio, es un protocolo que lo que permite es mandar mensajes. Digamos que funciona como una partitura digital, ¿vale? Entonces, el Musical Instrument Digital Interface. Y básicamente dio a los compositores la opción de hacer obras bastante más complejas que obviamente como el bajo que escuchábamos antes, que aunque interesante, pues se queda agotado a los 10 minutos. Entonces, gracias al MIDI, pudimos hacer obras más complejas, pero como decía, el MIDI también tenía este problema de que cuando pasabas de una pieza a otra, el corte era abrupto. Entonces, con el tiempo, y gracias a LucasArts, se desarrolló un software que fue el eMuse, ¿vale? El eMuse era un software bastante inteligente que lo que hacía era lo que ellos llamaron puntos de decisión, ¿vale? El compositor decía, en este punto en el que tú clicas, porque no sé si recordáis, pero en esta época los juegos eran click and point, o señalar y darle el clic. Entonces, si por ejemplo tú querías que cuando descubriera una cosa la música reaccionara, pues tenías esos sistemas que se comunicaban la música con el juego. Entonces, el primer juego que lo hizo fue el Monkey Island, que veréis aquí arriba hay unos piratas, y cuando el personaje se acerca a los piratas, veréis cómo sutilmente la música se va a transformar de una música normal a música de piratas, que la mayoría de videojuegos es utilizar un acordeón, ¿vale? Ya está, no tiene más misterio. Vale, esto es una pasada, o sea, parece aquí como muy antiguo, pero esto nos dio a los compositores una libertad increíble. Y hay ejemplos también muy interesantes, como lo diré, el Kazoo, no sé si recordáis. Se ha ido a la playa y aquí se ha sumergido en el agua y la música ha variado, ¿vale? El compositor este estaba zumbado, ¿vale? Porque para la época esto fue una locura. Lo que hizo además, o sea, compuso las piezas, pero se reproducían todas a la vez. Todas las piezas eran muy parecidas entre sí, pero con diferentes, o sea, con variaciones suficientes, como para, por ejemplo, cuando te metías en el agua, que fuera la misma canción, pero que sonara distinto, ¿vale? Llegamos a la época moderna, o no tan moderna, llegamos a la digitalización con el CD y a la PlayStation 1, por ejemplo. Ahí ya la música te permitía no sonar, que el violín sonara trompeta, ¿vale? Que es lo que sonaba con el General MIDI, que de hecho, por cierto, dependía un poco del hardware que tú tuvieras en casa, cómo sonaba tu música. Tú te necesitabas un sintetizador externo, entonces claro, había gente que le sonaba la música increíble y decías, Dios, John Williams, y otros que sonaba pues a cadena de váter, literalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a la época moderna y podemos grabar. Coño, podemos grabar, grabamos orquestas. Entonces, claro, de hecho, no sé si sabéis, pero la PlayStation 1 se presentó en discotecas para mostrar la capacidad, la calidad de sonido. Esto es una locura. Pero volvíamos al problema de antes, que es ya no se adapta a la música. ¿Por qué? Porque el audio en formato MP3 no era tan fácil de adaptar. De hecho, lo que hizo Nintendo fue decir, pues yo no me cambio. Y Nintendo, a su bola, como siempre, dijo, yo me quedo con el MIDI. De hecho, en el Ocarina of Time, mientras la PlayStation sonaba de la hostia, el no así. Pero que permitía esto. Ha cambiado de canción respetando los compases, sin que suene, ¡ay! Ya ha cambiado, no. Pero bueno, gracias a Dios, el tiempo pasa, las tecnologías avanzan y llegamos al middleware. Middleware, como podéis imaginar, software del medio, ¿vale? Son programas que utilizamos los compositores para comunicarnos con el software del motor de videojuegos. Estos programas, o sea, una vez ya no estaba esta limitación de espacio y que teníamos mucha más RAM a mano, digo teníamos porque la IA nos la ha quitado todo otra vez, entonces habrá que reinventarse, ¿vale? Pero cuando ya teníamos esta libertad absoluta, se crearon estos sistemas que nos permiten a los compositores hacer árboles lógicos. Decir, vale, ahora yo tengo la capacidad de pensar cómo quiero que suene cada interacción que tengo. ¿Quiero que la música se afecte o sea inmutable? O sea, nos dio una libertad. Entonces, dos muy famosos son Fmod, Wwise, y están saliendo nuevos, aunque la industria sobre todo utiliza estos dos. Pero, claro,
Antes de esto, otro problema, aparte del MP3, que decía que daba saltos abruptos, que se me olvidaba, es los juegos ahora duran 100 horas. ¿Cómo coño haces 100 horas de música? O sea, es imposible, es inhumano. Entonces, gracias a estos programas podemos dar suficiente variación sin tener que ir a grabar una orquesta durante 100 horas, que es inasumible el coste que tiene eso. Entonces, con esta tecnología hubo ejemplos de éxito como el Halo, por ejemplo, que fue el primero en adaptar la idea de in, loop, out. Entra la música, tenemos un loop donde nos podemos quedar en ese loop y cuando tengo que salir a otra zona me voy a la señal de out, ¿vale? Y así podías tener música distinta que durara lo que tuviera que durar y de forma limitada. Y ya podemos volvernos súper porreros, irnos la olla completamente y decir, vale, pues voy a aprovechar y ya que mi juego tiene físicas, voy a aprovechar la inercia y la velocidad a la que voy para ir lanzando orquestas. Entonces voy a lanzar unas trompas por aquí, voy a unos crashes y, bueno, esto lo hace Spider-Man 2, ¿vale? Spider-Man 2, según tu velocidad, aquí detecta que vas a bajar y se cae. Entonces, claro, eso ya es hilar fino. Entonces, bueno, vamos a ir ahora un poquito a la parte teórica tan entretenida que es qué herramientas hay. Vamos a diferenciar primero entre música interactiva y la música adaptativa. Para eso voy a robar la teoría de Karen Collins, que me gusta mucho cómo la presenta, y es la música interactiva es acción-reacción, ¿vale? Supongamos que, por ejemplo, en el motor de audio tú empiezas a disparar y digo, vale, estoy en guerra, pongo la pieza de música, ¿vale? Es una reacción, acción-reacción. Pero la música adaptativa es aquella que se adapta a otras señales. Pues, por ejemplo, el ejemplo que se suele poner es el clima. Hace frío, yo me abrigo, pero yo no he provocado que haga frío, pero he tenido un resultado de lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el software? El software envía comandos al middleware para que este middleware luego reaccione a la música. ¿Y qué comandos mandamos? Vale, mandamos el estado. El estado es muy sencillo. Es estoy en sigilo, estoy looteando, estoy disparando. Son pequeños mensajes que decides luego hacia dónde quieres reconducirlos. La intensidad. La intensidad es un valor numérico del 0 al 100. Pues, por ejemplo, ¿cuánta salud te queda? Luego eso lo puedes decidir y digo, vale, si tu salud está por debajo del 20%, pues a lo mejor quiero que la batería empiece a tope, que haya un latido, que es como el estándar de la industria, y mil mierdas, ¿no? Luego está la ubicación espacial. ¿Dónde estás? Pues, por ejemplo, como veíamos en el Manduy Kazoo, que si estás bajo el agua, eso afecta al sonido, ¿no? Y luego los eventos. Pues algo clásico sería, bueno, una cosa que en el Outer Wilds, cuando se reinicia el ciclo, no sé si lo habéis jugado, es un evento que tú no controlas, pero de repente empiezas a escuchar algo y al principio ni te enteras de dónde viene eso. No entro más en detalle por no joderos el juego, ¿vale? Entonces, una vez tenemos estas 4 perillas de control, ¿cómo reacciona el juego? Pues, o sea, ¿cómo reacciona la música? Pues ahí tenemos estas diferentes herramientas. Vale, tenéis unas cartulinas delante. Vamos a ver si sale, ¿ok? Pero he intentado que estos ejemplos sean interactivos con vosotros, ¿vale? Entonces, en función de cuántas cartulinas levantéis, la música va a reaccionar a vuestros inputs, ¿de acuerdo? Mientras os voy explicando. Si no sale bien, porque es probable que no salga bien, os lo enseño con otro software, ¿vale? Entonces, la primera técnica es vertical layering. El vertical layering es construcción por hamburguesa de música. Como había dicho antes, es en una misma pieza tienes en una misma canción tienes todos los elementos y en función de, por ejemplo, en este caso que será el color amarillo, cuánto color amarillo aparece, pues van apareciendo elementos y como es algo mutable, si desaparecen, bajan, si aparecen, suben, ¿vale? Entonces vamos a intentarlo y si no ya os lo enseño en otro. Muy bien, ¿os veis ahí? Vale. Eso es de otro ejemplo, perdonad. Vale, ¿veis? Está reaccionando ahí abajo. Bajad los amarillos. Voy a poner la música. Bajad los amarillos todos. Están bajados y sigue sonando. El problema es eso, que las camisetas del equipo de
amarillo. No os mováis, está bien. De hecho, mirad, habéis visto cómo se han apartado y ha parado la música, ¿no? La batería. Levantaros, por favor. Gracias, Sara. Mira, Vale, y ahora probad vosotros todos los demás a levantarlo. Veis que aparece una textura ahora. Y ahora debería aparecer el motivo principal. Bajamos. Vale, la música reacciona. Muy bien. Pues eso sería el vertical layering. Como veis, forman parte de la misma pieza, pero van apareciendo o desapareciendo, depende de la intensidad. Luego tenemos el horizontal transitioning, que es me cambio de carril. O sea, de repente estás en una tienda y te sales. De repente hay una cosa y pasas a otra. Yo no puedo utilizar esta misma canción que he estado utilizando muchas veces para reflejar eso. Tengo que cambiarme completamente. Pero tengo que cambiarme de una forma lógica. Si cambio abruptamente, volvemos atrás. Si cambio muy sutilmente, no te enteras del cambio. Hay que encontrar un equilibrio ahí curioso, que en este ejemplo no está para que se entienda bien, ¿vale? Vamos al siguiente ejemplo. Vale. Según la intensidad del amarillo, la cantidad de amarillo, pasamos de una canción a otra. Estamos en la primera canción y está en loops de 4 compases, ¿vale? Si llegamos a suficiente cantidad, esperará al siguiente loop de 4 compases para cambiar a la otra canción. Por ahora no está cambiando, ¿no? Levantamos. Hay notificación que nos sube, ¿vale? Hemos cambiado la canción, pero hemos esperado a un momento concreto de la batería. Bajamos si queréis, y ya veréis cuando y ya estamos. Y así puedes enterarte toda la vida, ¿vale? Luego está, no estoy creyendo lo bien que está saliendo esta prueba, o sea, es impresionante. Luego estaría los stringers. Los stringers son acciones concretas que afectan a la música, pero que no tienen que formar parte de ella. Pues, por ejemplo, en el Outer Wilds, lo que decía del loop, yo qué sé, en el Zelda cuando se reinicia el ciclo, en el Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Que de repente suena algo, ese tipo de cosas que afectan al panorama, al marco, al cuadro cuadro acústico que se está dibujando, pero que no pertenecen a la obra. Vamos a ver si somos capaces. Entonces, vamos a tener una pieza de fondo, que es música generativa, que va evolucionando y tal, y luego van a ir sonando notificaciones. Esto es un poco cutre porque he rascado cosas del videojuego, o sea, toda la música pertenece al videojuego a toda leche que lo he tenido que montar esto, ¿vale? Entonces, si queréis, probad a levantar amarillos. Esto es que se han encendido las tres. Vale. Vamos a meter también el otro color, el color azul que veo por ahí, ¿vale? Porque claro, ahora mismo solo lo tengo configurado con bajamos amarillos para apagar el ascensor. El azul no lo pillo todavía, pero si me lo levantáis para calibrarlo. Mira, el amarillo lo veo aquí en la camiseta de Sara, el azul. ¿Veis? Bajad. Levantad. Vale. Funciona que te cagas, ¿eh? Vale. Y por último, una que me gusta a mí muchísimo, que no se suele mezclar con estas técnicas, pero que me parece muy interesante, es a veces no quiero ni cambiar de canción, ni tener que componer cosas nuevas, lo que quiero es que la música acústicamente reaccione, ¿vale? Y para eso utilizamos el procesamiento por DSP, ¿vale? El Digital Signal Processor. Lo que hacemos es, pues por ejemplo, imaginaros que vuestra salud ha bajado mucho y he dicho, os he metido una batería más potente cuando la salud ha bajado, pero a lo mejor también te quiero meter distorsión. Y eso es en tiempo real y que reaccione esta distorsión, ¿vale? Vamos a cargarnos una de las canciones, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos al siguiente ejemplo. Le doy al play. Vale. Vale, hay tanto azul ahora mismo puesto que está como si estuviera debajo del agua. Si os dais cuenta, hay un efecto que te estoy quitando los agudos. Además, te estoy metiendo mucha reverb. De hecho, levantamos más azul para que se note más. Notáis que está completamente... ¿Bajamos? Vale, aquí se ha abierto un poco, no se nota mucho. Metemos amarillo. ¿Veis que hay una distorsión ahora?
técnicas que tenemos. A ver cómo vamos de tiempo. Muy bien. Volvemos a la presentación. Muchas gracias por la participación con las cartulinas. Ahora vamos a una parte que a mí me fascina, que es la música generativa. Antes hemos visto la música adaptativa y hemos visto la música interactiva. Pero la música adaptativa no es un conflicto, no sustituye o la una a la otra. Mientras que la música interactiva y la adaptativa preguntan a ¿por qué cambia la música? ¿Qué es lo que hago para cambiarlo? La música generativa responde a cómo se genera esta música, ¿vale? Entonces, el compositor normalmente lo que hace con las anteriores es, pues yo compongo una pieza, la divido en stems y voy haciendo estas estructuras que hablábamos antes. Sin embargo, lo que hago con la música generativa es crear algoritmos, crear ideas, crear procesos que sean los que generan la propia música, ¿vale? Y este algoritmo es el que decide, vale, pues yo quiero reordenar esto, yo quiero reutilizar esto, quiero darle la vuelta, cualquier cosa, ¿no? Pero hay ejemplos ya de esto muy antiguos. Si es que realmente la música para videojuegos podría haber sido muy avanzada desde el principio y era una cuestión de hardware y de limitaciones. Entonces, un ejemplo clásico, a ver si lo pronuncio bien, es el Ball Blazer, ¿vale? Que el compositor lo que hizo fue una pieza de jazz y hizo un sistema de normas. Entonces, elegía, ¿cómo lo llamó? Riffology, o sea, una fumada. Pero básicamente lo vais a escuchar, el sistema va eligiendo cachos, ideas, conceptos y los va reordenando para que la música sea casi infinita. O sea, os he ido saltando de un momento a otro, ahí arriba veis, en plan, loop 1, loop 2. Lo decía la máquina, no lo decía el compositor. De hecho, es posible que haya partes de esta música que el propio compositor ni haya escuchado, ¿vale? Hay otro ejemplo que a mí me encanta y le tengo mucho cariño, sobre todo porque es música que muy poquita gente ha escuchado, y es del juego Minimetro. Y digo que muy poquita gente ha escuchado porque como se juega principalmente en móvil y la gente en móvil escucha Spotify y no escucha muchas veces el juego, pues se pierde. Pero esto es un ejemplo precioso de música generativa. Cada color implica una nota, ¿vale? Y cada nota, según las estaciones, según el número de trenes que pasan, eso va generando un movimiento acústico. Entonces, la propia pantalla se convierte en la propia partitura, que está ejecutando su obra en tiempo real, ¿vale? A ver si se oye, que este es un ejemplo, es muy bajito. Aquí en el ejemplo queda muy raro, pero tiene dos ventajas este sistema. Este sistema no solo tienes la música, sino que tiene los SFX. La música te está transmitiendo también lo que pasa. O sea, es una maravilla. Y luego hay otro ejemplo que me encanta poner, que es este de aquí. No sé si conocéis este juego, que es el Ape Out. Básicamente es un videojuego de un gorila que tiene que escapar. Pero el compositor hizo una cosa maravillosa, ¿vale? Cogió lo que hizo fue que la banda sonora es un batería de jazz, ¿vale? Que sigue en tiempo real lo que está pasando, ¿vale? Hizo una gran librería de batería. Y entonces lo que analiza es absolutamente todos los parámetros que puede para, por ejemplo, modular la intensidad. Si te aparece mucha gente que te intenta matar, sube la intensidad de la batería. Pero no solo eso, sino que reacciona a las decisiones que tú tomas. ¿Por qué camino usas? Si de repente te alejas, si vas de cara. Pero es que también, aparte, todo lo que es la pantalla es como si fuera una batería virtual y en función de hacia dónde lances un enemigo y lo estampes, suena que si el tom, que si el crash, que si... Vamos, es una pasada. Entonces, la sensación que te da es que tú también estás improvisando. Es una maravilla, ¿vale? Y bueno, llegamos a una parte que es una pregunta un poquito inevitable en las fechas en las que estamos, en los años en los que estamos, que es el futuro de la música adaptativa y la IA dónde entra, ¿vale? Entonces, para eso me gustaría basarme al último informe que se ha hecho el GDC, que es ahora mismo en la industria
utiliza la IA, a ver, el 36% de la gente, de las cuales, y luego el 52% cree que el impacto está siendo negativo. Es una cosa además que ha ido empeorando año a año, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La música generativa tiene, aparte de lo que yo pueda llegar a opinar, tiene 3 muros, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Está el muro técnico, ¿vale? La música tiene que ser completamente reactiva. Si, en el ejemplo del juego que estoy haciendo, que es un juego de ritmo, si la música no va a ritmo, el juego se rompe completamente. O sea, el game feel se tiene que respetar al máximo. Entonces, a partir de, o sea, la parte técnica de la música generativa tiene 2 vertientes, ¿no? Que sería en la nube y el local. Si es en la nube ya tiene una latencia completamente inusable. Pero es que el local, ¿qué pasa? Si las máquinas ya tienen los recursos hasta aquí, si le pones a generar una orquesta, es completamente a nivel tecnológico inviable, ¿vale? Entonces, esa sería la parte técnica que completamente la descarta, por lo menos para la música generativa. Luego está la parte artística, que es la música de un videojuego no es solo sonar bien. O sea, todos hemos escuchado, imagino ya, cómo suena la música generada por IA a día de hoy, suena que te cagas. O sea, hacen cosas que en efecto suenan muy bien, suenan muy bonitas, pero ¿es suficiente para un videojuego? Pues porque a lo mejor para un videojuego en el que la banda sonora no tenga una función y solo seas o un proyecto pequeño y deseas meterlo, pues a lo mejor tiene cabida. Pero una banda sonora en la que buscas emocionar al público con una intención, que buscas presentar un leitmotiv de un personaje y que ese leitmotiv esté escondido minutos antes de matar a ese personaje. Ese tipo de cosas la IA todavía no las entiende, pero no solo eso, sino que no tiene esa intención, ¿vale? Entonces, por ahora la industria no está dejando la parte artística de manos o sea, no estás dejando el control artístico a la IA. Y finalmente es el punto legal. ¿Qué estudio va a ser tan insensato de utilizar una música que no tiene derechos de autor? O sea, la música actualmente de los videojuegos pues genera bastante dinero. De hecho, no sé cuántos de vosotros habéis estudiado con música de videojuegos. ¿Podéis levantar la mano? Mira. O sea, es una cosa que realmente funciona muy bien. ¿Y qué pasa? Tú no vas a perder el derecho de tu música por utilizar la IA, porque entonces, pues por ejemplo, yo qué sé, podrían sacar otro juego con exactamente la misma música que tú, ¿no? Entonces, y esto lo ha dicho el copyright, US copyright, bla, bla, que directamente hacer un prompt no tiene derechos de autor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo creo que se viene? Lo que se viene es una herramienta más, como cualquier otra, que va a ayudar a los compositores, a los que quieran usarlo, porque obviamente todo esto es voluntario. La IA, actualmente hay 2 proyectos, a ver si me acuerdo el nombre, es MIDI GPT y Preglam MMM, que básicamente lo que hacen es que necesitan del input original de un artista. O sea, yo le presento, pues a lo mejor, de mi videojuego, una de estas canciones y le digo, oye, proponme variaciones. Entonces, lo que te generan son variaciones sobre lo que tú ya has hecho. Pero es que esto no es nuevo. O sea, yo utilizo un programa de partituras que se llama Sibelius, que tiene más años que yo. Y ese programa tiene ya herramientas que son algoritmos que te permiten variar lo que tú haces. O sea, si yo he compuesto una melodía para flauta y digo, uy, la quiero presentar, pero no quiero presentarla que se note mucho, quiero adelantarla, pero no, pues puedo cortarla en cachitos, darle la vuelta, hacer un batiburrillo, hacer un batido. Eso ya me lo permitía antes, los algoritmos. Pues va a pasar lo mismo. Esto va a ser una herramienta más que tengas en tu arsenal, que a lo mejor nos hace ser un poquito más eficaces, pero que vaya a sustituir la mente de un compositor lo veo bastante lejano. Entonces, en definitiva, yo creo que os habéis quedado con los conceptos, ¿no? Música adaptativa, generativa. La IA la descartamos, para otras cosas está muy bien, pero para esto yo todavía la dejaría a un lado. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla, si es que puedo. Vale. Por ahí Venga, señores, manos arriba. Venga. Así como pregunta, todo este tipo de cosas de, por ejemplo,
que la música suene más tranquila cuando estás caminando por una zona donde no hay ningún enemigo, por ejemplo, y que suene más fuerte cuando te estás enfrentando, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se suele hacer? ¿Se hace según lo que se vea en pantalla o según lo que ocurre internamente? Tienes libertad absoluta. O sea, tú puedes, como dices internamente, a veces el sistema te chiva lo que va a pasar. El jugador no lo sabe, pero te lo chiva. Y tú puedes adelantarte. Como decía de esconder un motivo de la muerte de alguien justo antes de que salga, pues también puede pasar, por ejemplo, mira, es que hoy una amiga ha subido un vídeo analizando la música de Breath of the Wild, de Sara se llama, es una influencer cojonuda. Y no sé si recordáis las praderas, que prácticamente no hay banda sonora, hay notitas sueltas. Esa es una elección que, dice Sara, que es una elección que se hace porque quieres dejar el vacío, el hueco. Entonces, tú puedes utilizar los elementos que hay, pues por ejemplo, si aparecen enemigos, ya vas subiendo la intensidad, pero puedes dejarlo completamente al libre albedrío, a lo mejor, que sea el jugador, o sea, tú puedes elegir cuánto quieres que el jugador sea el responsable de sus actos a nivel acústico o cuánta libertad quieres que tenga el propio universo, ¿no? La propia música. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Me ha ayudado. O sea, al final puedes utilizar cualquier elemento que quieras. Y de hecho es la gracia del compositor, ¿no? De sentarte con el equipo y decir, vale, ¿qué queremos transmitir en cada momento? Porque hay partes que te interesaría a lo mejor transmitir una cosa y en otras una completamente contraria. Sí, es que algún que otro juego que he jugado yo pues mete muchos conceptos de estos de música adaptativa que según la situación, a perder algún que otro ejemplo. En Ratchet & Clank, por ejemplo, que la música es brutal. Es el creador es un genio del primer juego. Sí, sí. De hecho, creo que vi un documental hace tiempo en YouTube de cómo hizo toda la música y todo el rollo, que es muy bueno. Claro, de cómo según la situación cambia brutalmente la música completamente distinta. Otro ejemplo que es muy tonto, pero personalmente me gusta mucho, en Pokémon Blanco 2 y Negro 2, cada vez que el jugador camina, suenan tambores. Lo cual dices, hostias, qué puta gilipollez. Sí, sí. Pero es muy divertido porque ayuda mucho al feeling del jugador y al feedback que le da. Vale, está parado, no se escucha nada, se escucha la música normal. Está corriendo, se escuchan tambores y está todo más movidito. Sí. Además, muchas veces el jugador no se da cuenta de eso. Sí, sí, sí. De hecho, es muy de Nintendo lo de los tambores, no sé, tienen un fetiche con los tambores, porque en el Super Mario, cuando te montas encima de Yoshi, aparecen unos tambores encima de la música, o sea, no sé, les debería gustar, pero en efecto, o sea, lo que haces es intensificar las decisiones del jugador y que el mundo sea un poquito más realista. O sea, es como, yo qué sé, cuando empezaron las vibraciones de los mandos, que eso hacía que todo fuera un poquito más realista, que te metieras dentro. Entonces, tú cuando la música reacciona exactamente a lo que tú estás haciendo, coño, qué épico es. Ya habéis visto en Spider-Man, ¿no? Es que es epiquísimo. O sea, estaría guapísimo que yo cuando fuera por la calle, mi música de Spotify se adaptara y según el ritmo al que voy, ¿sabes? A lo mejor no, a lo mejor no es muy buena idea. De hecho, había una correlación entre el género que escuchas y la velocidad a la que conduces. O sea, si escuchas metal, por ejemplo, eres más propenso a ir más rápido. Así que habría que tener un poquito de cuidado con eso, ¿vale? Hola, muchas gracias por tu charla. Gracias. Igual que hay patrones de diseño para el diseño de escenarios que guían el comportamiento del usuario, ¿la música puede afectar a cómo se comporta? Por supuesto. Yo, por ejemplo, yo juego mucho, en mi videojuego juego mucho con la ansiedad. Es un juego de terror, entonces te quiero producir ansiedad. Yo puedo adelantarte esa ansiedad antes de que llegues a una zona. Típico sonido ultra agudo que te... Al final eso puedo metértelo en un momento en el que, mucho antes de que pase, puedo meterte sonidos que te hagan decidir, a lo mejor no estoy... Mira, por ejemplo, antes de un enemigo yo puedo decidir, vale, tienes dos caminos, uno que es enfrentarte al enemigo y otro que es ir a por loot que te prepare para ir a esa batalla. A lo mejor puedo intentar meterte más miedo de forma acústica en la zona donde está el enemigo diciendo, coño, se viene un enemigo, a lo mejor debería irme a recargar y reponerme y curarme la salud en vez de enfrentarme con un 2% de salud, ¿sabes? Ese tipo de elementos nosotros los utilizamos para redirigir, ¿vale? No es lo más normal porque... también lo más habitual en los videojuegos es que el compositor llegue muy tarde al desarrollo, ¿vale? De hecho, yo estoy muy contento en este porque yo entré desde el principio. Entonces, claro, pude hacer y deshacer lo que quería. Súper interesante, gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta.
por la charla. Yo tenía una duda de esto último que has comentado, además, porque bueno, yo tengo entendido que muchos compositores llegan pues de freelance o llegan en la fase final del desarrollo del videojuego, ¿no? Y quizá no tienen tanta agencia a la hora de cambiar cosas. ¿Qué desafíos técnicos puede llegar a tener esto? Porque al final, pues si yo llego a un videojuego que ya está desarrollado y digo, no, pues yo quiero que cuando mi personaje salte, que suene una trompeta, ¿sabes? Sí. Eso al final, a nivel técnico, todos los estudios trabajan con motores distintos, algunos montan sus propios motores incluso. ¿Cómo haces para negociar este tipo de cosas con un proyecto que ya está...? Al final, tu capacidad de negociación es bastante limitada. Sí que es cierto que existe una manera de ser más o tener más suerte a la hora de poder negociarlo, y es saber programar tú. O sea, si tú como músico sabes encima implementarlo, van a hacerlo, porque al final no les cuesta más esfuerzo. O sea, porque generalmente, yo qué sé, los desarrolladores, los programadores, pues están hasta aquí, del día 1 al día 100. Y decirles, no, mira, es que necesito que me mandes esta variable aquí, pero es que no sé cómo. Estás jodido. Estás jodido. Y sobre todo porque además cada vez queremos ser más creativos. O sea, los juegos cada vez son más largos y hay que generar más música. Y más música distinta porque la gente lo pide. O sea, luego hay ejemplos de todo lo contrario, que en vez de hacerlo así, lo hacen a lo bestia, que suelen ser los japoneses. O sea, el Final Fantasy Online, el 14 creo que es, la cantidad de música que tiene compuesta es una ida de olla, ¿vale? Pero eso es carísimo de hacer, inviable. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, lo mejor que puedes hacer es saber programar e implementar tú. No suele ser lo normal. Entonces, siempre busca el camino del medio, que es intentar pedir el favor, llevarte bien con ellos, con los programadores, y decirles, mira, es que creo que puede ganar mucho, entonces, si quieres, explícame y yo te intento ayudar. De hecho, yo, por ejemplo, cuando entré en este proyecto no sabía programar, ahora tampoco, pero más o menos me apaño. Y claro, yo tuve muchísimas llamadas y llamadas y llamadas con un programador que era un genio, porque claro, el sistema rítmico es ultra complejo. No hagáis un juego de ritmo en vuestra vida, o sea, ni de coña. Entonces, o sea, porque hay que medir ahí la latencia, hay que medir tantísimas variables para que encima luego, es que como falle el software y no falles tú, te cabreas un cojón. O sea, es muy molesto que sea el propio programa el que falle. Entonces, yo me sentaba con el programador, a ver, ¿cómo se hace esto? No te entiendo, venga. No, sigo sin entenderte. O sea, y llevarte bien. Es que no queda otra. Entonces, Vale, muchas gracias. Nada. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues... Oye, un aplauso para esta pedazo de charla. Muchas gracias. A vosotros.